de casos que sean fundamentalmente relevantes y que se las publiquen con facilidad. Sin embargo, el reporte de casos, la serie de casos tiene unas limitaciones que vamos a conocer, que están descritas en la literatura y que por supuesto lo ponen, por desgracia, en parte baja de la pirámide sobre el nivel de evidencia que todos quisiéramos tener sobre todos los fenómenos médicos, y es que uno, no son muy representativos de poblaciones y por lo tanto sus datos no necesariamente son extrapolables. Recuerden que son los autores quienes seleccionan los casos que van a publicar. Eso tiene un sesgo positivismo muy franco, y es que simplemente se muestra con frecuencia lo más llamativo, lo más atípico, la enfermedad más rara, y por lo tanto no necesariamente son representativos y sus datos no son extrapolables. Segundo, como no tienen grupo comparador y como adicionalmente no utilizan a toda la población objeto de estudio, sino proporciones muy pequeñas de ella, pues no vamos a poder estimar medidas de frecuencia claves como prevalencias o incidencias, y mucho menos medidas de asociación. No permiten, por lo tanto, ser una evidencia clara de causalidad, no. Son la muestra de un fenómeno atípico, de un fenómeno nuevo, de un comportamiento que debe hacernos plantearnos hipótesis y que puede promover la búsqueda de una nueva causalidad, pero no son muestra fehaciente de ello. Por lo tanto, tampoco permiten medir las medidas de asociación que ya discutimos. Tienen ese sesgo del positivismo del autor, ese sesgo de publicación, ese sesgo que además las revistas con mucha frecuencia le dan, y es que solo se publica lo más importante, lo más notable, los hallazgos negativos con mucha frecuencia no. Y entonces, por ejemplo, la ausencia de eficacia de algunas intervenciones no se publica, y con mucha frecuencia tenemos un sesgo allí sobre si las intervenciones funcionan o no. Y por lo tanto, es muy importante que tengan presente todas estas limitaciones para cuando vayan a determinar o establecer que quieren responder una pregunta epidemiológica utilizando a la serie de casos o al reporte de caso como su mayor fuente de información. Aquí tenemos algunos ejemplos clásicos de unos muy buenos reportes de casos que tenemos en la literatura. Entonces, este es el artículo que está publicado en Lancet de 1961 como un reporte de caso. Fue mandado como una carta al editor, donde se llevó a cabo el descubrimiento del efecto tóxico de la talidomida, porque los autores encontraron que durante el periodo de tiempo en el que estuvieron viendo maternas, encontraron una muy alta frecuencia de eventos por malformaciones congénitas donde precisamente esas mujeres gestantes habían tenido el antecedente de estar conduciendo al consumo de este medicamento. Esto llevó a la publicación de artículos posteriores que demostraron claramente la asociación entre el uso de talidomida y el desarrollo de siringomielia, que es una de las anormalidades congénitas más frecuentes asociadas a ello, y a su retiro posterior, por ejemplo, del mercado. Aquí tenemos un segundo reporte de caso en donde, por ejemplo, se hizo el estudio de la asociación clara que hay entre el uso de los antipsicóticos en población psiquiátrica y el desarrollo de eventos tromboembólicos. Está publicado en Lancet y es del año 2000. Estas son de las primeras series de casos en donde se demostró que estos pacientes estaban teniendo una asociación muy alta de eventos tromboembólicos, lo que llevó posteriormente a el desarrollo de las cortes y los casos de controles que miraron que claramente había una asociación positiva al desarrollo de ese evento. Finalmente, la que ya habíamos revisado, que es la serie de casos, por ejemplo, muy recientemente de la viruela símica, en donde estos autores hacen una serie de casos que además es multicéntrica, porque utilizan los casos recopilados de 16 países en el periodo de tiempo de abril a junio del año 2002, y entonces se publica la serie de casos más grande que hay sobre la presencia de esta enfermedad y que por supuesto es muy representativa de cuáles son las características típicas de los pacientes, cuáles son las manifestaciones clínicas de la enfermedad, cuáles fueron los estudios a los que se les hicieron a los individuos, y por supuesto esto contribuye de manera significativa al crecimiento del conocimiento sobre una enfermedad que se presentaba de manera muy esporádica, que había sido descrita en la literatura de manera breve, pero de manera muy ocasional, y que nunca se había presentado como una epidemia como la que en este momento se llevó a cabo y a través de la cual se hizo la caracterización y el estudio profundo de la enfermedad. Estos son ejemplos de cómo uno puede publicar desde un caso simple hasta tener una serie de casos tan grandes como por ejemplo 500 pacientes. La abrumadora mayoría de las series de casos reportadas en la literatura tienen menos de 10 casos y algunos autores consideran que cuando esos grupos de poblaciones ya son muy grandes se sale del diseño o del formato típico de una serie de casos, pero evidentemente
este tipo de reporte cumple todos los criterios porque aquí no tenemos un grupo comparador franco, van a ser todos los individuos enfermos que presentaron o que tuvieron diagnóstico positivo de viruela símica, solo que los autores hicieron el esfuerzo porque los casos fueran recopilados de manera consecutiva y se reportaran todos los eventos relativos a la enfermedad. Eso le da a esta serie de casos la particularidad de ser muy representativa, por lo que sus datos probablemente correspondan a una buena muestra de todo el universo de los individuos que tienen viruela símica. Bueno, en conclusión, para terminar con este tipo de reporte y de diseño, los reportes de casos y series de casos hacen parte de un tipo particular de reporte científico que característicamente no desaparecerán y seguirán siendo de gran importancia en el desarrollo del conocimiento médico en medicina. Son el principio para la creación de una nueva idea, para el planteamiento de nuevas hipótesis y son la fuente fundamental de la información en temas de farmacovigilancia. Espero que hayan disfrutado de esta charla. Les voy a dejar una literatura que son unos artículos muy pequeñitos, muy cortitos, pero muy relevantes sobre todos estos elementos que hemos discutido. Espero que los disfruten y que los puedan leer. Nos vemos en una segunda práctica. Hasta luego.